¿Qué tal, blogueros? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro sábado de Iceberg Paradox. Tenemos hoy una vez más, como ya es sabido, al buen César. César, ¿cómo estás? Mi estimado Luis, pues muy bien, muy contento de estar otra vez aquí contigo tocando temas muy cabrones, muy controversiales, muy polémicos y sobre todo muy conspiranoicos que dan mucho de qué hablar. A ver, hoy de qué vamos a hablar, mi estimado. Hoy traemos el tema de Pachita. No sé si algunos de ustedes ya lo conozcan. Estuve en la semana chateando y hablando con algunos de ustedes. Me cuentan que ya saben quién es. Pero pues hoy, como siempre, lo traemos al punto, ¿no? César, ¿sabes quién es Pachita? Bueno, Pachita es una leyenda entre las personas que pues les encantan estos temas conspiranoicos de ocultismo. Esto es un referente para todos nosotros. Una curandera, Luis, ¿no es así? Sí, es conocida por ser una curandera que hacía, vamos entrando ya un poquito más de lleno, que hacía cirugías psíquicas. Bueno, más o menos eso, ¿no? Pachita, esta señora que ya falleció hace algunos años, la señora Bárbara Guerrero, nació en 1900 en Parral, en el estado de Chihuahua. Saludos si hay alguno de Chihuahua, si algún día llega este video a una persona de Chihuahua, saludos hasta allá. Esta curandera, Luis, así es. Bueno, dijéramos de forma psíquica, aunque las personas que estudiaron un poquito este caso, pues mencionan algo más canijo, ¿no? Ya han habido varias personas que han estado, o bueno, que estuvieron en su momento con esta señora, Pachita, Bárbara Guerrero, se le conocía pues de cariño como Pachita, y así tal como tú lo dices, realizaba operaciones, pero esta señora lo hacía con un cuchillo de monte, con un cuchillo literalmente, nada estéril el ambiente, nada estéril. Que de hecho se cuenta que a veces hasta rompía una botella y era con lo que operaba a las personas. Pues yo me imagino con que tuviera filo la chingadera, volaba ahí Con eso era más que suficiente, ¿no? volaba cuanta cosa. César, ¿qué tan... Volvemos con que es la parte más de ciencia. ¿Qué tan cierto es que... ¿Qué tan estéril puede ser un ambiente de este asunto a lo que nosotros conocemos? No, no es. Absolutamente no. Nada, no, 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 olvídate. O sea, para realizar operaciones, el ambiente debe estar controladísimo de cualquier tipo de patógeno que pueda haber. O sea, cualquier cosa que pueda contaminar, pues no es bienvenido en una sala de operaciones. Entonces imagínate, Pachita, que en su casa o en algún recinto que le prestaran, que le acomodaran, ella pues acostaba a las personas ahí donde hubiera y pues con el cuchillo como estuviera o con lo que tuviera para abrir, era lo que hacía. Entonces, muy estéril el ambiente, muy controlado contra patógenos, contra microorganismos. La verdad es que no estaba. No lo era en absoluto. Más sin embargo, tenía cientos de seguidores. O sea, porque dicen que de lo que estuve leyendo, de lo que estuve investigando, cuentan que se armaban filas enormes diariamente afuera de su casa de gente que recibía sus servicios. Sí, bueno, esta señora se volvió indudablemente famosa, ¿no? Indudablemente famosa. De hecho, cuando la descubren, uno de los científicos más polémicos de las últimas décadas, de que vamos a hablar ahorita en unos momentos, pues la descubre en una de las residencias presidenciales, ¿no? O sea, ahí estaba la señora. Entonces fue Que señal. fue quien la dio a conocer. Sí, en nuestros tiempos la conocemos gracias a este señor, ¿no? Y bueno, a lo que voy, es que si la señora estaba en una de estas residencias presidenciales, pues será cosa de que alguien seguramente, parte del gobierno, pues también confiaba en los servicios de esta señora. Y es cierto, hay muchos casos a lo largo del país y casi llegando ahí al epicentro, en el centro del país, que mencionan ellos que fueron curados por esta señora. Operados, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero sí, su fama fue muy ávida, o sea, tenía mucha fama, era muy famosa. Yo creo que fue la chamana más famosa de las últimas décadas. Cabe recalcar que lo que menciona César no solo era conocida por personas normales, era conocida por
todo mundo, gente de la alta sociedad que pudiera percibir ayuda de los mejores hospitales, solicitaba los servicios de Pachita. ¿Correcto, César? Sí, bueno, esta señora algo tenía, ¿no? Algo tenía. Y es que es cierto, ¿no? Esta señora curaba heridas nada más poniendo sus manos, ¿no? O sea, operaba y para cerrar, supuestamente, dicen quienes la vieron, quienes compartieron espacio con ella, que solamente poniendo las manos sobre la herida era como se curaba, o sea, cerraba esa herida, ¿no? Entonces, si esto era cierto, digo, no vamos a entrar en detalles médicos y obviamente aquí ya estamos saliendo de todo el terreno científico, pero si esto era cierto, pues por supuesto que le iba a ser útil a las instituciones médicas o a personas que se dedicaran a la salud pública. Esto es obvio. Y iba de cualquier, si no me equivoco, César, iba de cualquier tipo de curación, ¿no? Porque se rumora que ella generaba órganos. Sí, claro, mira, bueno, ya entrando en materia, la persona por la cual muchos conocemos de la vida de Pachita es por el científico mexicano Jacobo Greenberg. Este señor era un neurofisiólogo y psicólogo, o sea, estudiaba la mente en función y en estructura, ¿no? Y pues a este señor llega el rumor de que Pachita pues hacía todo esto, ¿no? Que curaba, que hacía operaciones, etcétera. Entonces, él se queda con la duda hasta que decide ir. Él va, pide permiso para asistir a una de estas sesiones de operación y pues le dan permiso. Él entra, él lo menciona en su libro en el que habla precisamente de Pachita. Él va fíjate el shock mental, ¿no? Él va, se da cuenta de todo eso, ¿no? Se da cuenta, él lo menciona en su libro, que efectivamente abría con un cuchillo, ¿no? Abría con un cuchillo. Y lo que tú dices, que de la nada aparecía órganos de la nada. Y él menciona en el libro, estaba en shock viendo todo eso, tratando de darle una respuesta lógica. Imagínate, era un científico. Va con toda la intención de conocer científicamente lo que la lógica pudiera darle como respuesta. Entonces se da cuenta de un desmadre y dice, ¿qué respuesta le doy a esto? ¿Qué respuesta lógica le doy a esto, no? Entonces, entre ese pinche trance de confusión y todo eso, Pachita le dice, mijito, ven, acércate, cierra la herida. Y Jacobo es como de, ¿cómo, güey? O sea, ¿qué hay? Sí, o sea, no tengo nada que ver en esto, ¿no? Claro, dice, pues ¿cómo, güey? Entonces le pide que ponga sus manos sobre la herida. Él escribe que pues él siente algo que emana de sus manos y cuando se da cuenta, la herida estaba cerrada. Entonces, pinche shock de confusión bien cabrón de que él quiere buscar respuestas y se va con más dudas el pobre. Se va con más dudas, pero es gracias a Jacobo Greenberg que muchos hoy en día conocemos de la vida de Pachita, que bueno, hay personas que también mencionan que esta señora pues era una prestidigitadora, ¿no? Que como las personas que hacen ilusiones con las manos, ¿no? Correcto. Hay personas que sostienen esta teoría. La verdad es que no lo sabemos, pero como suena todo tan fantasioso, pues la verdad es que sí, cuando conoces la historia y todo esto que estamos platicando, sí te genera cierto, dices, ¿qué pedo? ¿Cómo? ¿Qué era el don que tenía Pachita o cuál es la razón por la que podía generar esto? Porque hay una historia detrás de todo esto de cómo ella tenía esos poderes curativos. Sí, en este libro precisamente también menciona a Jacobo que pues, a él le dicen que Cuauhtémoc, el último Tlatoani, antes de la conquista española, que Cuauhtémoc posee el cuerpo de Pachita, ¿no? En este libro le dicen el hermano. Entonces, de hecho, cuando Jacobo Greenberg quiere ir con Pachita para ver qué pasaba, para documentar científicamente qué ocurría, le dijeron pues que tenía que esperarse para pedir permiso al hermano, que era Cuauhtémoc. Y Jacobo en su libro menciona que efectivamente Pachita parecía entrar en una especie de trance en el que dejaba de ser ella y cuando ocurrían estas curaciones, las operaciones, parecía que era una persona diferente a lo que todos o ella decía que pues era el hermanito Cuauhtémoc. A él se le atribuye todo este pedo de curaciones, de poder aparecer cosas, a eso se lo atribuyen, al espíritu aparentemente de Cuauhtémoc. Ahora, César, ¿nos podrías decir, entrando un poquito a tema,
¿Qué era lo que calificaba a Jacobo Greenberg como alguien para darle credibilidad de lo que nos contaba, de lo que llegó a relatar de Pachita? No, pues olvídate, Jacobo Greenberg, ya habíamos mencionado que era psicólogo primero y neurofisiólogo, que estudian pues la estructura cerebral, ¿no? La estructura cerebral como tal. Este sujeto no era cualquier científico, sujeto era un científico reconocido de la UNAM. De la UNAM. Claro, de la UNAM. Entonces, pues no era la voz de cualquier persona. Y claro, decir que las cosas son verdad nada más porque un científico estuvo ahí presente y lo demás, sería caer en una falacia de autoridad, ¿sí? Sería falaz, ¿no? Pero, pues, esta persona, pues, tenía un rigor científico de por medio, tenía una forma de pensar, una forma de trabajar. Entonces, todavía esto hace más complicado el caso y genera más confusiones, ¿no? Genera muchas más confusiones al respecto. ¿Hay más personas que hagan el mismo trabajo de Pachita? ¿Existen más tipo de chamanes que lleven a cabo ese tipo de operaciones? Quiero pensar que sí, ¿eh? Porque Pachita, hablando un poquito más de la vida de Pachita, ella fue abandonada por sus papás. Pachita fue abandonada por sus papás y fue adoptada por un señor afrodescendiente. Entonces, se cree que este señor, que tenía una cultura totalmente distinta a la cultura mexicana, pues a las culturas africanas más bien él, se cree que fue a través de las experiencias y conocimientos de este señor que la adopta, que Pachita adquiere tal vez esa habilidad de poder, y ya vamos a caer otra vez en conspiraciones, porque obviamente esto no tiene nada que ver con el ámbito científico, no es para nada falseable, pero de que a lo mejor obtuvo esta habilidad para comunicarse, para entrar en trance, para, no sé, para lo que fuera que hiciera Pachita en caso de que estas curaciones fueran ciertas. Pero puede ser que sea por ese parentesco con esta persona que adopta a Pachita cuando es abandonada por sus padres. Esa puede ser una de las razones por las cuales ella adquirió pues este tipo de dones que le ayudaban a sanar a las personas. Porque hay, como sabes, en internet hay muchísimas formas pues de falsear información. No todo lo que ves a veces es completamente de la fuente directa. Algo que a mí me impresionaba mucho, y si podemos indagar un poquito más en el tema, es, bueno, lo tenemos relatado por Jacobo Greenberg, el hecho de crear órganos de la nada. ¿Qué explicación le daban ellos? ¿Qué forma, sí, pues qué tipo de explicación le daban a este fenómeno tan paranormal? En este caso, Luis, el tema que comentas, que también lo narra en este libro Jacobo menciona que hay algo que se llama la latis, ¿no? Bueno, un poquito más antes, pues él pensaba en que había una especie como de conciencia colectiva, ¿no? Que incluso que había una especie como de... Voy a narrarlo con estas palabras porque no recuerdo muy bien la terminología exacta que utiliza, pero de que hay una realidad en la que la materia puede ser manipulada a placer cuando se llega a este estado de conciencia, puede ser manipulada la materia. Entonces, en cierto aspecto, se le relaciona hacia Pachita, ¿no? Como que en este trance ella entraba en un estado de conciencia superior en el que podía echar mano de esta manipulación material para crear aparentemente en nuestro mundo tridimensional cosas de la nada. ¿Hasta qué punto es manipulable la materia desde el ámbito científico? No, pues es que la materia es manipulable en todos los sentidos, o sea, en nuestro contexto tridimensional, ¿no? Si yo quiero hacer un experimento científico para determinar las propiedades que resultan de combinar un ácido con una base, pues hay una reacción de neutralización y que me produce agua y algún tipo de sal, ¿no? Entonces, yo estoy manipulando la materia, pero de ahí a que surja materia nueva espontáneamente y que sea materia tan precisa, bueno, aquí estaríamos pues tergiversando las fronteras de lo que puede ser comprobable a través de la ciencia. La verdad es que no lo sabemos y tener una suposición sobre esto sería muy aventurado. O sea, sería muy aventurado tener una suposición sobre esto, sobre todo porque pues no lo pudiéramos comprobar en nuestro espacio tridimensional. Ahora, si supusiéramos
que existen otras dimensiones espaciales. La verdad es que ahí cambian un poquito más las cosas. Imagínate tú, y me voy a desviar un poquito. Imagínate tú, nosotros somos seres de 3 dimensiones. Bueno, 3 más 1, ¿no? Vivimos en largo, ancho y alto y tiempo. Son 4 dimensiones, pero 3 físicas. Si hubiera un ser de 4 dimensiones que que quisiéramos ver, no podríamos. Imagínate tú que tienes un dibujo y en ese dibujo dibujas una persona, ¿no? Para esa persona solamente existen 2 dimensiones porque los dibujos son planos y solamente tienen 2 direcciones, X y Y. X y Y. Entonces tú ves desde fuera, desde una dimensión superior, desde la tercera dimensión, puedes ver el dibujo. Pero si el dibujo en cierto aspecto tuviera sentidos, no te podría percibir a ti. Tal vez si tú le hablaras y si ese dibujo en 2 dimensiones puede escuchar, te escucharía, pero no te podría ver porque para él es imposible captar la tercera dimensión espacial. Sí, un ser de segunda dimensión no puede percibir la tercera dimensión, si no me equivoco. Claro, así es, ¿no? Si de alguna forma existieran seres vivos en 2 dimensiones, pues no podrían, ¿no? Su capacidad solamente les permite comprender lo que está en las dimensiones en las que vive. Y sí, yo podría, a lo mejor si tengo el dibujo y yo dibujo algo ahí literal en el papel, a lo mejor lo que esa persona estaría viendo sería que aparece de la nada otra persona bidimensional, ¿no? Pero yo desde una dimensión superior estaría manipulando la realidad de este dibujo. Claro. Entonces lo traspolamos a nuestra realidad. Si hubieran seres inteligentes de 4 dimensiones, para nosotros sería imposible tratar de verlos. Si tal vez ese ser se quisiera comunicar con nosotros a través de ruidos, pues nosotros somos capaces de escuchar, ¿no? Y tal vez pudiéramos, pero de verlo, no, porque nuestros sentidos están limitados solamente a 3 dimensiones físicas, las 3 dimensiones físicas en las que vivimos, en el volumen. Entonces, si esta persona quisiera hacerse presente, tendría que materializar desde su 4ª dimensión a un ser de 3 dimensiones y a través de esto, pues nosotros lo que observaríamos sería que de la nada aparece algo, pero sería solamente esta persona de 4 dimensiones haciéndose presente o haciendo presente algo en nuestra realidad de 3 dimensiones. Pudiera ser que por algo ahí vaya también, que a lo mejor en este trance de conciencia se elevara a una 4ª o una 5ª dimensión y que desde esa dimensión manipulara la 3ª dimensión. Que es de donde podrían resurgir todas estas cosas que se dicen de cómo ella podía manipular la materia para generar órganos de la nada. Así es, es solamente una teoría de las muchísimas que hay al respecto. Sí, claro, cabe mencionar que esto es totalmente teórico. Claro, y ni siquiera es una teoría bien fundamentada, o sea, aparte de, solamente son ideas muy locas, la vamos a dejar así, porque tampoco podemos decir que es una teoría, las teorías también tienen postulados que la sostienen, como por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein, tiene postulados matemáticos que la defienden, ¿no? En este caso son, sí, podemos decirle teorías, pero locas, sin ningún tipo de fundamento para nada, ¿Me podrías contar un poquito más, César, dices que había personas de la alta sociedad, personas con mucho renombre que solicitaban los servicios de Pachita? Sí, pues es que en el libro Jacobo menciona pues que se le encuentra en la residencia presidencial. Pero es eso, ¿no? Realmente no menciona nombres. No menciona, y el presidente tal, la esposa del presidente tal, los hijos de tal senador. O sea, no, realmente nunca menciona nombres. Pero sí es una casualidad y deja mucho de qué pensar que estuviera en estos lugares. ¿Para qué? Si se supone que tenemos un sistema de salud pública, ¿para qué atiendes o para qué vas con un curandero al cual la ciencia no le ha dotado de ninguna credibilidad? ¿Para qué ir con estos, no? Y lo que mencionaba hace rato, ¿habrán más curanderos? Pues indudablemente yo creo que muchos en nuestros pueblos, desde donde vivimos, hemos escuchado gente que puede curar, que puede hacer una cosa, que puede hacer la otra, y siempre queda la duda de, ¿realmente podrá? ¿Sí podrá? ¿O será alguna mentira? ¿O qué es por qué se le dará fama de esto, no? ¿Crees que este tipo de casos se presenten en nuestros países, países de habla hispana, por la credibilidad tan frágil que tenemos ante este tipo de aspectos? Porque seamos sinceros,
tanto aquí como en México, como en otros países de habla hispana, nuestra credibilidad ante este tipo de casos es muy simple. Somos muy crédulos de este tipo de cosas. Bueno, y nadie dice, bueno, con respecto a esto no queremos decir o no significa que el hecho de que seamos crédulos sea malo, ¿no? O No, sea, no, para nada, para nada. pero es cierto, tal vez esto fomente todavía más el hecho de que existan personas que supuestamente curan. Que es cierto, hay muchos, pero muchos charlatanes, ¿eh? Hay muchas personas que dicen, este, precisamente sectas del coaching, ¿no? De que vamos a respirar a través de los árboles y tocan el árbol y te tocan el pecho y siente cómo respiras a través del árbol y eso. Hay muchos charlatanes y más lo vemos en estas sectas de coaching, ¿no? Lo vemos ahí. Pero sí es cierto que el hecho de ser tan crédulos y de tener a lo mejor una historia en cierto aspecto mágica, sincrética, de una mezcla de culturas impresionante en la que para una cultura tal vez una hierba era medicinal y luego fue avanzando este conocimiento a través de las generaciones. O sea, todo esta... Que es algo que a mí me vuela mucho la mente, algo que me dijo alguien un día, porque yo era de, bueno, lo típico, ¿no? Me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina, yo no creía en que tal remedio, tal té te puede quitar un dolor de cabeza, te puede ayudar con esto. Alguien a mí me voló la mente diciéndome, güey, la medicina moderna tiene, no sé, 200 años. La medicina natural lleva existiendo desde que existimos. Claro, de hecho, pues el ser humano encontró aquí en esto, en la herbolaria, pues alivio tal vez para sus males, ¿no? Y creo que muchos de nosotros hemos encontrado también alivio en la herbolaria, pero también es cierto que muchos se han colgado de estos conocimientos como el Herbalife, como estas cosas, que se han colgado pues, para capitalizar, ¿no? Realmente es para capitalizar. Pero sí, los seres humanos encontraron alivio en las plantas que ellos consideraron posteriormente como medicinales, ¿no? Y todo esto, si lo ves desde esta forma, Luis, también esto tiene una perspectiva científica. O sea, el ser humano cuando descubre, ¿cómo supo que, por ejemplo, que el té de pasiflora le ayudaba a relajarse antes de dormir? ¿Cómo supo? Pues a prueba y error, tal como funciona el método científico. Tú tienes algún problema, tienes una hipótesis, la pones a prueba y generas un conocimiento nuevo. En cierto aspecto, esto también es parte de un método científico, si tú lo quieres ver muy rudimentario, pero forma parte de un método científico. El ser humano siempre ha buscado solucionar problemas a través de sus conocimientos y generar nuevos conocimientos, ¿no? O a lo mejor la persona que quiso probar alguna planta y luego que esa planta ya le hizo mal, ya lo enfermó, ya lo que sea. Bueno, eso también generó un conocimiento, ¿no? Pero fue un método científico muy rudimentario. Ahora, ¿hasta qué punto el método natural puede ser viable, ¿no? Porque pues no es lo mismo de me duele la cabeza, tengo un mal estomacal, güey, tengo cáncer, tengo un tumor. Sí, pues aquí la herbolaria mexicana, bueno, digo, la herbolaria en general, la herbolaria medicinal, mm, pues sí alivia muchos males, ¿no? Y si lo quieres ver también así, Luis, la herbolaria también pudiera ser parte de la nutrición propia del ser humano. ¿Por qué la gente se enferma con tanta frecuencia? Pues por lo que traga, por el estilo de vida, Sí, claro. por el estilo de vida. Entonces, si tú lo quieres ver de esta forma, la herbolaria también se consume, ¿no? A través de la nutrición se consume. Y esto te hace que tú evita a lo mejor que tú contraigas alguna enfermedad derivada, ¿no? De la mala alimentación. Sí hay algunos procesos quirúrgicos, ¿no? Afortunadamente la medicina ha evolucionado tanto que pues ya tenemos operaciones de todo tipo. Hay operaciones en las que ni siquiera te tienen que abrir literalmente la carne, ¿no? Hacen un agujerito y a través de agujerito meten instrumentos o cuanta cosa y ya está, ¿no? Una operación, pero sin tener que abrir pues así, Sí, sí, hacer una cirugía como tal. claro, ¿no? Sin tener que abrir totalmente la parte del cuerpo. Esto es una innovación medicinal, tecnológica, pues aplicada a la medicina que nos ha ayudado mucho. Digo, qué bueno, por una parte que exista, sí, la herbolaria, que es un conocimiento ancestral y todo esto, pero por otro lado, qué bueno que también el ser humano pudo aplicar la tecnología que ha creado para
procedimientos médicos que a lo mejor la herbolaria o no puede o tardaría más en curar, ¿no? Pero sí es cierto también una parte que se descubre un medicamento nuevo y hay que ponerlo a prueba y ahora nos convertimos en conejillos de indias para probar esos nuevos medicamentos. Tal fue el caso de las vacunas, ¿no? Porque salieron las vacunas de emergencia y aquí no quiero sonar entre vacunas ni mucho menos, pero salieron las vacunas de emergencia y bueno, pues a probar, hay que ponérselas a la gente, a ver a quiénes salva y pues ni modo, A ver si funciona, ¿no? y a ver a quiénes chinga también, ¿no? Es cierto, eso también es cierto, ¿no? Pero yo creo que ambas, tanto los conocimientos de herbolaria medicinal como la medicina moderna, ambos merecen su mérito. No tienen por qué estar peleadas para nada. ¿Podría ser el caso de Pachita algo que nos ayude en la medicina en el futuro, dándose cuenta o comprobando que en algún método científico que fuera real? Pues imagínate que de alguna forma, imagínate, y aquí vamos a sacar una suposición horrenda. Completamente suponiendo. O sea, horrenda, sí, pero claro. imagínate tú. Algún día alguien se pone a investigar de forma seria. Bueno, Jacobo Greenberg lo hizo, pero ya no pudo, ¿verdad? Y imagínate tú que dicen, bueno, vamos a investigar si es cierto esto de estos de los chamanes. Y se dan cuenta de que efectivamente el estar en estados de conciencia superiores o el nombre sea que le den, efectivamente ayuda para crear, para a lo mejor modificar la materia y crear órganos como se supone que lo hacía Pachita. Y lo logramos hacer. Entonces, esto sería un conocimiento que efectivamente se podría aplicar pues en todos los hospitales de todo el mundo, ¿no? Esto sería algo que totalmente usable. Pero, siendo sinceros y por el sistema en el que vivimos, yo creo que quien descubriera algo por el estilo, pues ya sabemos lo que les pasa, en verdad. Ya sabemos qué es lo que les sucede. Digo, no sin antes mencionar que Jacobo Greenberg, de quien estaremos hablando en nuestro siguiente podcast, fue alguien que desapareció tras la investigación de este tipo de casos. Sí, bueno, él empieza a investigar de esto, se da cuenta, en su libro te menciona una cantidad enorme de casos que él le tocó ver de curaciones, de operaciones. Y bueno, él se da cuenta de que hay una realidad más allá de la que a lo mejor nuestros ojos nos pueden ofrecer. Él empieza a fortalecer la teoría sintérgica, ¿no? Y esta teoría sintérgica te permitía cosas tan locas como, por ejemplo, estar en un estado de conciencia superior y poderte comunicar con otra persona al otro lado del mundo solamente por telepatía, porque él suponía que este espacio de latiz, de conciencia superior, en este espacio están conectadas todas las conciencias. Antes de que continuemos, César, ¿nos podrías dar una definición de conciencia? Dado que la mayoría de personas entendemos conciencia como una forma de seguir reglas, una forma de ser conscientes ante lo que es bueno y malo, lo que se ha dictaminado como que está bien, lo que se ha dictaminado como está mal. Pero hablando a este tipo de conciencia, se trata de, pues en una forma muy, muy fea de decirlo, de el que puede ver, el que percibe más allá. Sí, la conciencia, bueno, a lo mejor conciencia como sustantivo o ser consciente como adjetivo. Nosotros pensamos que ser consciente es como de pensar las cosas, de verlas de forma más robusta como son, y es cierto, pero en este caso Jacobo menciona que la conciencia es como un ente unido a una conciencia todavía superior, ¿no? En el que puedes tú indagar en esta conciencia del quién soy a través de una meditación. De hecho, él propone algunos pasos para hacer estas meditaciones y conectar con la conciencia superior. Y en esta conciencia superior estarían las posibilidades de telepatía y, bueno, entre otras cosas. Cuando él se pone a investigar esto, cuando él empieza a darle más peso en sus investigaciones a esto, pues lamentablemente en 1994 desaparece. Hay quienes suponen que se fue con la CIA. Hay quienes suponen que alcanzó un estado de conciencia tan alto que salió de esta latiz, de este espacio tridimensional y que fue ascendido a una dimensión superior. Pero la verdad es que nosotros, tú y yo, seres normales, siendo partes comunes de este sistema, pues no sabemos dónde está. Y siendo sincero, no creo que lo sepamos en algún momento. Él comentaba algo como que
todos estábamos conectados por medio de nuestra conciencia y el conocimiento simplemente vivíamos en una especie de Matrix donde el conocimiento podía ser descargado, igual que hoy en día podemos descargar un libro de internet. De hecho, es una muy buena analogía eso que acabas de mencionar. El Internet realmente no es un espacio físico. Bueno, sí en sus servidores, ¿no? Pero el Internet es una gran conexión de computadoras. Si tú quieres conectarte a Internet, tú tienes que pagar por un proveedor, por alguien que te permita esa conexión a esa gran hiperconexión de computadores. Tú tienes que pagar, a lo mejor, no sé, le pagas a tal compañía y ellos te dan el acceso, ¿no? A esa gran conexión. Podemos verlo así, es una muy buena analogía, ¿no? Nosotros también seríamos como esas computadoras y esa gran conciencia colectiva donde está todo lo demás. Eso sería esa conciencia superior. Es una muy buena analogía eso que acabas de decir, Luis. Sí, una de las cosas que a mí me vuela la mente es eso. ¿Es posible, César? ¿Hay algún estudio que demuestre si de verdad algún caso de telepatía, no sé, algo que pudiera demostrar en lo más mínimo siquiera que estamos interconectados los unos a los otros? Pues a lo que yo sé, no. Tenemos los documentos, los libros donde Jacobo habla pues de sus teorías, ¿no? De la teoría sintérgica, que es la teoría como tal que él defiende. Deben de haber más científicos, espero, que hayan más científicos por ahí que estén involucrados en esto. Me imagino, con cierto miedo, porque es cierto que el sistema puede ser, pues malo, ¿no? Para estas personas que tal vez se dediquen a investigar estas cosas. Y si no fuera así, ¿por qué desapareció Jacobo? O sea, si no fuera, y el hecho de que haya desaparecido le da como otro tinte como de, bueno, entonces tal vez lo que decía sí tenía algo de realidad, ¿por qué se molestarían en desaparecerlo entonces? ¿En qué año fallece? Bueno, Jacobo no se... Perdón, ¿en qué año desaparece? En 1994, año en el que yo nazco. ¿En qué año fallece Pachita? ¿Cuánto tiempo transcurrió del fenómeno Pachita a la desaparición? Fueron 15 años, fueron 15 años en los que Pachita como tal, ella sí se tiene documentado de que haya fallecido. ¿Hay alguna fecha exacta? ¿Producción? Hoy tenemos que presumir que tenemos producción aquí en el estudio. ¡Producción! CDMX, 29 de abril del 79. 29 de abril del 79 al 94. 15 años exactamente. Gracias, producción. 15 años precisamente. Y bueno, aquí sería bueno preguntar. Pachita, si es cierto todo este pedo del estado de conciencia y todo eso, ¿realmente moriría así tal cual? ¿O tal vez su conciencia... Porque aquí entramos otra vez en terrenos pedregosos, ¿eh? Tal vez su conciencia se mudaría a otro lugar. Bueno, aquí vamos a caer en muchas cosas, ¿no? Pero sí, se tiene documentado que 15 años antes de Jacobo Greenberg desaparecer, fallece la señora Pachita. Ahora, César, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Sé que es muy difícil la credibilidad de una sola persona, que bueno, no fue cualquier persona. Jacobo tiene más de 36 libros, si no me equivoco. ¿Por qué no se le da seguimiento? ¿Por qué no hay nadie más o no se escucha? ¿No es tan común que este tipo de cosas se investiguen? ¿Crees tú que si todo lo que dice Jacobo Greenberg fuera cierto, le convendría al mundo que las ideas de este sujeto se promovieran en los medios de comunicación, por ejemplo? Ahí entramos en otro terreno y es de que, seamos sinceros, vuelvo a lo mismo. Últimamente, desde que iniciamos esta idea de este podcast, he investigado mucho. Alguien me dijo que el cuerpo, así como es capaz de regenerar una herida cuando te cortas con papel y solo sanas, el cuerpo por sí solo tiene poderes sanativos. Al nosotros descubrir estas cosas, compañías de medicina, farmacéuticas, dejarían de producir dinero, y es donde radica uno de estos grandes problemas de por qué no hemos descubierto más. ¿Crees que tenga algo que ver con esto? Imagínate tú que las empresas farmacéuticas que mueven una cantidad exageradamente cabrona de dinero
pues empiezan a perder porque ya alguien adquirió la habilidad de elevarse en estados de conciencia superiores para operar, para sanar. Una persona cualquiera, imagínate que en tu barrio hay 5 personas que aprendieron la habilidad de sanar a través de esto que mencionamos, pues les iría mal a las farmacéuticas. Les iría muy mal, y porque es cierto que y ya lo decía hace ratito, hace unos momentos, el profit, el beneficio económico que adquieren las empresas farmacéuticas, pues no son de 3 pesos. O sea, no son 3 pesos lo que se ganan los pinches farmacéuticos. No, son cantidades extramillonarias que ahí podríamos entrar en otro tema completamente enorme sobre cómo se mueven estas cantidades. Yo sí creo que en la conciencia superior, en que podemos llegar a otro tipo hemos evolucionado, o sea, algo nos ha mostrado la ciencia es que hemos evolucionado bastante. ¿Por qué no la evolución de la conciencia? Y a lo mejor ¿te acuerdas que los mayas, ¿por qué precisamente hay muchas personas, y tomando un poquito el video anterior, los videos anteriores que empezamos a subir sobre la vida en otros planetas, por qué las civilizaciones antiguas, en sus jeroglíficos, en sus imágenes, retratan como si hubieran tenido una especie de contacto con otras civilizaciones que vienen de otros lugares en el universo? Muchos echan la culpa y dicen que estas civilizaciones tienen un estado de conciencia superior y que evidentemente no tenían nada que les atara, como nosotros las redes sociales, el internet, que nos quita mucha atención y que nos saca de nuestros caminos en el día a día, ¿no? Si estamos trabajando y ya sacamos el celular y empezamos a ver un video y nos saca, ¿no? de nuestra rutina y nos lleva a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, la tecnología. Ellos no tenían eso y seguramente pudieron haber dedicado más tiempo a la elevación de sus conciencias, al trabajo de su yo interior, y seguramente a través de esto fue que lograron el contacto con otras civilizaciones inteligentes. Muchas personas que aseguran haber tenido contacto con alguna raza alienígena, ellos mencionan que se han privado de muchas cosas que vive el ser humano actualmente: el alcohol, las drogas, la alimentación masiva, el internet, y que cuando logran este paso es cuando logran establecer un contacto, se enfocan en su yo interior, trabajan su conciencia, trabajan sobre su cuerpo físico también, porque dicen que es importante este trabajo, y es cuando ellos dicen que logran establecer un contacto con otras civilizaciones. Entonces seguramente otras civilizaciones más antes que nosotros sí trabajaban en esto, muy seguramente, ¿no? Muy seguramente trabajaban en esto, pero nosotros ya tenemos una cantidad enorme de distractores que nos evitan o que nos dificultan el poder trabajar en nuestra construcción de la conciencia plena. Pues mira, si lo vemos de esta forma, hay varias civilizaciones que lo vemos desde el budismo. O sea, creaban un estado mental en la meditación tan alto. De hecho, se dice que hay ciertos maestros, yo he llegado a ver varios videos, que dicen que podían apagar su corazón por medio de la meditación. Oye, pues no sé si has visto este video de un monje también, no recuerdo exactamente dónde, si en Tíbet o en la India, no me acuerdo, que se sentó a meditar en un árbol y pidió pues que no lo molestaran. Se sentó a meditar en un árbol y ahí se quedó, güey. O sea, no lo he visto. No lo has visto, güey. Está, a ver si les podemos pasar cuando hagamos la edición en postproducción para mostrarles alguna imagen. Se quedó ahí, güey. Está ahí. O sea, ya no tiene signos vitales, está prácticamente momificado, pero ahí está. O sea, él se fue ahí y hay pues las personas que defienden esto de los trabajos de conciencia mencionan pues que encontró el nirvana, la iluminación, la metanoia. ¿Cuánto tiempo duró ahí sentado? Pues tiene años. O sea, tiene literalmente años y años y años y años en que... O sea, literal es un cuerpo allí momificado, sentado abajo de un árbol. Mira, ahí en producción, ya se lo llevaron. Ahora les vamos a poner la foto ahí en... La vamos a mandar, en postproducción. Se quedó ahí, cabrón. Entonces, sí, hay personas, hay culturas que
que sí trabajan esto, sí trabajan esto, este pedo de la conciencia. Luis, ¿cuándo te has puesto, así de forma sincera, cuándo te has puesto tú a reflexionar y a decir, quién soy, qué busco, cuál es mi propósito? Seguramente como yo, Luis, tú, pues la última vez que nos preguntamos fue hace mucho porque los distractores de la vida cotidiana son muchos. De hecho, últimamente muy seguido, tras darle, de hecho es una de las razones por las que nace este podcast. Al querer buscar todo este tipo de información, buscar todo este tipo de temas, cuando yo de verdad me puse a concientizar de decir, verga, ¿por qué nuestro teléfono nos distrae media hora? ¿Qué tanto me distrae de pensar quién soy yo? Fuera de alcanzar un nirvana, fuera de alcanzar cualquier cosa, creo que fue como cierto pensamiento interno, cierta crisis existencial, en llegar a pensar, ¿qué me detiene de conocerme profundamente? ¿Qué me hace realmente yo? Decir, este soy yo, quién era yo hace 8 años, por qué hoy me gustan estas cosas, por qué antes no me gustaban, por qué hoy no me gustan estas cosas, por qué antes no me gustaban. Siento que de cierta forma eso es una forma de meditar. Sí, claro, indudablemente es una forma de meditar, ¿no? Y habrá meditaciones más profundas, ¿no? No lo dudo. No sé si hayas visto este otro caso de esta persona que lleva años sin tomar agua y sin comer. Sí, sí, sí. De hecho, lo vi en TikTok y Sí. me fijé que incluso lo sometieron, ¿no? Lo sometieron a pruebas clínicas y lo tuvieron ahí los días. Ahí lo tuvieron los días. Y nada, o sea, Creo que realmente... pasó cerca de 30 días, si no estoy seguro. Producción, si nos pueden buscar el dato, ¿cuántos días pasó? ¿Cuál era su nombre para que la gente pueda investigarlo también? Sí, Duró más de, creo, 30 días sin consumir alimento, sin consumir algún tipo de bebida, nada en absoluto. sí, no recuerdo yo la cantidad de días, pero lo que sí recuerdo es que sí lo sometieron a un análisis formal de esto. ¿Cómo lo habrá hecho? Pudiéramos pensar, pues es alguna condición física, fisiológica en la que su cuerpo ha aprendido a estar pleno sin una cantidad de nutrientes, sin una cantidad de agua, que bueno, de agua todavía se me hace más cabrón, porque si algún día alguien, por ejemplo, naufraga, ¿no? En una isla desértica, antes de morirse de hambre, se va a morir de deshidratación. Es más rápido que una persona muera por no tomar agua que por no alimentarse. Entonces todavía se me hace más cabrón este pedo de que no haya tomado agua todavía porque nosotros, güey, si tú y yo que estamos bien gordos, güey, naufragamos, güey, o Sí, sea, güey. vamos a tener un chingo de Grasa. grasa, güey, de grasa que es donde nuestros depósitos de energía, o sea, no estamos gordos. No estamos gordos, güey. O sea, somos precavidos. Estamos guardando energía para En caso de que eso pase, ¿no? en caso de un pinche apocalipsis, güey, estamos guardando energía para eso. Tenemos cómo sobrevivir. Entonces no nos llamen obesos, por favor. Somos precavidos. Precavidos. Sí, güey, algo que mencionas, sí, me impresiona mucho el cómo chingadas te hidratas, güey. Me parece que producción ya tiene el dato. No tenemos el dato de la persona, pero la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos dice que es posible sobrevivir con ingesta de agua de 8 a 21 días, incluso 2 meses, pero no nos viene el dato de la persona. Con No, ingesta con de agua. ingesta de agua, güey. Justo de lo que hablábamos. O sea, ¿cuánto tardas en perecer, güey, si no tienes ingesta de agua? Y esta persona dicen que para lo único que necesitaba agua, de hecho el estudio no lo muestra, era para lavarse a sí mismo. Y era contada el agua que le daban, contada el agua que regresaba. No, y es que aparte estaba siendo monitoreado este vato güey, por cámaras, ¿no? De hecho, el video que yo vi estaba siendo monitoreado este güey con cámaras y se fijaban que efectivamente, pues, uno era como que sacaba un pinche negrito de acá debajo de la manga de órale, pécale. Sí, No. sí, era 24/7 el tiempo que estuvo monitoreado. Ahora, este tipo de casos me lleva a lo que hablábamos sobre Jacobo. Eh, ¿Puede de verdad el ser humano alcanzar este tipo de niveles de conciencia, de no necesitar alimentos, de no solo eso, sino, eh, no sé, sanarse a sí mismo, como lo comentábamos de Jacobo, descargar cierta información de algún lado, para
adquirir estos conocimientos es lo que a mí más me vuela la mente. Sí, imagínate que podamos tener el control completo de nuestro cuerpo, que ahorita sin pensarlo nosotros, pues nuestro cuerpo está realizando un chingo de funciones. O sea, nuestro cuerpo está realizando un chingo de funciones sin siquiera pensarlo, ¿no? Por ejemplo, voy a decirte algo y me vas a odiar y voy a decir, a ver si la gente de aquí nos escucha y me gusta decirle mucho esto a mis alumnos. Ahí te va. Respiración automática desactivada. Tienes que pensar en respirar, güey, porque antes no estabas pensando en respirar y ahora como ya sabes que tienes que respirar conscientemente porque si no te va a cargar la chingada y te vas a ahogar, ¿no? Pero nuestro cuerpo puede hacer un chingo de cosas sin que le pidamos, ¿no? Entonces imagínate que tú puedas tener el control propio de tu cuerpo, olvídate. Y luego fíjate, ya encontré aquí el dato de este señor. Aquí lo tienes, se las voy a poner ahí en... Perfecto, muchas gracias. ¿Me mandas ahorita ponemos la imagen para ponerla en postproducción? Así es. Dice, Prahlad Hani, discúlpenme mi pronunciación, no sé hablar. Ahí está. Más conocido como Mataji, es una seta hindú de la India que asegura no haber probado bocado ni haber bebido nada durante sus últimos 74 años. Ahora tiene 82. Obviamente parece imposible, pero Mataji sí ha demostrado una capacidad de resistencia. El hombre ha pasado 15 días en un hospital bajo la supervisión de especialistas del Departamento Científico del Ministerio de Defensa indio, interesados en conocer qué había de verdad en su historia, y los doctores han quedado impresionados durante ese tiempo. El yogi no comió, ni bebió, ni necesitó de ir al baño. Una hazaña que parece, pues, prácticamente no humana, güey. Sí, pues supongo que si no comes, no cagas. No, pues claro, güey, pues si no está echando, ¿No? no estás echando nada. Entonces, si dos semanas, fíjate, 2 semanas estuvo vigilado este señor por 30 médicos, cabrón. O sea, 30 médicos, güey. No, güey, 30 médicos para supervisar. Güey, aquí vas al centro de salud. Hay en el IMSS, ¿no? No, aquí vas al centro de salud y te atiende una enfermera de mala cara, güey. Y a ese cabrón 30 médicos fueron los que lo estuvieron supervisando. Y fíjate, todavía un neurólogo, Sudhir Shah, dice, todavía no sé cómo sobrevive. Cuando finalizó el experimento, dice, pues es un misterio, no es un misterio para la ciencia. O sea, realmente lo que observaron con este señor era pues, ¿qué pasaba, no? Dice solamente de gárgaras y baños. Dice que según los médicos, el único contacto que el yogi tuvo con algún líquido fue el hacer gárgaras y bañarse, que era lo que nos decías, ¿no? Durante los 15 días, los expertos han explorado el cuerpo del hindú y han analizado su cerebro, los vasos sanguíneos, su corazón, pulmones y su capacidad de memoria. También se le han tomado muestras de ADN, de hormonas, de enzimas, etcétera, cuyos resultados se obtendrán en las siguientes semanas. Bueno, quién sabe, ¿no? Dice, si Hani no obtiene energía de los alimentos, debe estar haciéndolo a través de otras fuentes de energía a su alrededor. Él decía que era a través... Ni siquiera había pensado en eso. ¿Cómo chingadas adquieres energía? Él decía que a través del sol. O sea, que el sol le ayudaba... ¿Era una fotosíntesis? O sea, este cabrón era un hombre planta, ¿no? Prácticamente era un hombre planta este güey. No sabemos. Es un enigma. Sí, 30 doctores, güey, no supieron. ¿Qué chingados van a saber estos dos pendejos? ¿Qué van a saber estos dos pendejos? No, pero sí es algo que a mí me impresiona, güey. ¿Y por qué no se le da más seguimiento? Porque sinceramente yo lo veo como el siguiente paso a la evolución humana y a la evolución de conciencia, güey. Oye, pero es que vamos a lo mismo. En este sistema capitalista, donde el dinero manda, y, pues obviamente el ser humano no, si es que hay conocimiento al respecto, al ser humano no se le va a dar este conocimiento de cómo gestionar su cuerpo para consumir la menor cantidad de calorías posibles, de agua. Imagínate que ahorita que tenemos crisis de agua, todo el mundo supiera cómo aprender a vivir, a controlar su cuerpo a través, por ejemplo, de los estados de conciencia, que es también de lo que el Hani dice. Imagínate que supiéramos cómo controlar ese pedo, toda la humanidad. Decimos, bueno, pues nadie tome agua, cabrones, ya todos sabemos cómo hacerlo, no lo hagan. Vamos a esperar a que la Tierra retome su ciclo otra vez y la chingada. Entonces, esto es algo que no le conviene a el sistema, que es el que yo creo que nos ha estado orillando a esto de la explotación de los recursos, del agua y de todo este pedo. Y algo de lo que hablábamos hace en el capítulo anterior, César, que
no hemos evolucionado porque hemos aprendido a adaptar nuestro entorno a nuestras necesidades. Es algo que siento que nos afecta mucho. Así es, fue lo que mencionamos, ¿no? El ser humano adapta el entorno, adapta su entorno y pues a través de esto es que logra subsistir, sobrevivir. Sí, algo que me impresiona mucho es nuestra civilización azteca, maya, de este lado del charco, ¿no? Fuimos conquistados. Eh, ¿Crees que se haya desarrollado más ese tipo de cultura? Si se haya hecho, si hayamos desarrollado más nuestra medicina herbolaria, como lo mencionabas, si no hubiéramos tenido esa conquista, ¿crees que de este lado se hubiera creado algo diferente? Bueno, ya sabemos que lo hubiera no existe. O sea, el qué hubiera pasado, yo creo que está muy limitado a lo que la gente, a lo que los libros de historia nos marcan, ¿no? Eh, pero indudablemente si a lo mejor no hubiera habido la conquista, seguramente los conocimientos que tendríamos ahorita con respecto, seguramente a la herbolaria, seguramente a las matemáticas incluso, porque recordemos que los mayas fueron una chingonería en las matemáticas. Esos cabrones inventaron el uso del cero en los sistemas matemáticos. O sea, indudablemente, seguramente que seríamos una civilización muy diferente a lo que hoy somos, exageradamente diferentes, aunque quién sabe, porque eso lo decimos desde nuestra perspectiva, ¿no? Yo creo que más que estar, a lo mejor hay personas que son muy, que defienden mucho esta cuestión indigenista, de que no, es que nosotros éramos la chingonería y no sé qué. Todavía somos la chingonería, güey. No somos españoles, güey. O sea, esos güeyes que chingan a su madre, ellos y sus pinches No, doblajes. jamás, cabrón. Ellos y sus pinches doblajes baratos que chinguen a su madre. O sea, ellos y su onda vital, güey, se pueden ir al demonio. Pero la verdad es que no somos ni españoles, ni tampoco somos esos indígenas que vivían hace 500 años aquí, güey. Somos una mezcla de ambos y yo creo que fue una muy buena mezcla, güey. O sea, yo creo que fue una mezcla muy buena. Ahora, pensar que hubiera pasado si no hubiéramos sido conquistados y dar respuesta a eso es un atrevimiento muy grande, güey. Es un atrevimiento muy grande. Pero es cierto, los conocimientos que tenemos como cultura mexicana serían muy diferentes. Y es más, ¿quién sabe cómo nos hubiéramos llamado como país, güey? O sea, ¿quién sabe, no? Realmente no tenemos... Pues no estuviéramos hablando ni en español ahorita, cabrón. No, cabrón. Seguramente el país estaría a lo mejor fragmentado en sus idiomas oficiales, ¿no? A lo mejor aquí hablaríamos maya, en otros lugares hablarían algún otro dialecto, o tolteca, o purépecha, o no sé, estaría a lo mejor fragmentado. Digo, y eso significaría mucha riqueza cultural, ¿no? Al fin y al cabo significaría mucha riqueza cultural. Pero de ahí a que digamos, ¿nos iría mejor o nos iría peor? Realmente eso no lo sabemos, güey. Sí siento yo que se perdieron muchos conocimientos respecto a este tema y tradiciones dado eso. Claro. Sí, o sea, y no solo que se hayan perdido, pues se mezclaron. O sea, realmente se mezclaron, ¿no? Porque diríamos, es que adquirimos las costumbres españolas. Pues yo no he visto ninguna pamplonada, güey, en las calles de San Juan, güey, por ejemplo, ¿no? Que dan perfecto, ¿no? Las callecitas dan perfecto para una Sí, dan perfecto para una pamplonada, ¿no? Yo no he visto ninguna, ¿no? Hubo un cruce cultural que nos dieron como resultado la cultura mexicana que tenemos hoy y de la cual muchos se sienten orgullosos, ¿no? O sea, digo, creo que la riqueza también viene de sentirse orgulloso tanto de la cultura indígena que tiene indicios en nuestra cultura como de la española. Sí es cierto que a lo mejor la toma de México, ¿no? Por los españoles, bueno, que todavía no se llamaba México, pues, pero la toma de este territorio por los españoles a lo mejor fue en cierto aspecto medio gacha. Bueno, eso es lo que nos hacen ver los libros de historia y bueno, al final no digo que sean muy confiables, ¿no? Pero sí es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos. Ya para cerrar, César, volviendo con el tema de Pachita, Jacobo Greenberg, sí invitamos a la gente, uno de los propósitos de este podcast no es solo que nos escuchen, no es solo que vean tanto mi postura como la de César, es que también la gente se dé a la tarea de investigar estos temas, de sacar sus propias conclusiones. Sí, y es lo que queremos
Hacer con esto, primero uno, pues aportar nuestras ideas muy locas con respecto a todo a lo que hemos platicado, ¿no? Pero lo segundo también es fomentar el pensamiento crítico, que no se queden con lo que dice una persona o dice otra, sino que fomenten ellos mismos esta cultura del autoaprendizaje, de ver las cosas según varias perspectivas y formarse un criterio propio, porque al fin yo creo que la riqueza también es eso, formarse un criterio propio, personal, basado en varias fuentes de información y en varias posturas. Sí, algo que nos interesa mucho es que comenten, que nos hagan sus preguntas, que nos digan de qué temas quieren que hablemos aquí. Dejen sus comentarios, por favor. Nos interesa mucho saber su opinión al respecto y como bien lo decía César, que investiguen y ustedes formen su propio criterio y nos digan qué piensan ustedes al respecto. Claro, siempre fomentar el pensamiento crítico. Nos gustaría, de verdad, Luis, que nos comentaran de qué quieren que hablemos nosotros. Seguramente aventamos muchas cosas, ¿no? Aventamos muchas cosas al aire, muchos comentarios, muchas opiniones, pero al final lo que hacemos es pues precisamente eso, mencionar de lo que estamos hablando. Y los invitamos de veras a que nos comenten aquí qué es de qué les gustaría que habláramos en posteriores capítulos. Mi estimado Luis, siempre un gusto estar aquí en este espacio de Iceberg Paradox. No, César, un placer tenerte aquí como siempre. Como siempre, les dejamos todos los links aquí abajo para que vayan y nos sigan, estén al pendiente del siguiente episodio. Esperemos se encuentren muy bien y nos dejen su opinión al respecto.